Nazco en Daimiel. Me faltó muy poquito para nacer en unas tablas de Daimiel. Muy poco, muy poco. De esta forma, de alguna manera, alguna vez hemos bromeado. Allí en la Masiega se le llama Masegones. Y digo, ¿tú dónde naciste, Prisco? Digo yo, ahí en medio del Masegones. Casi aprendimos antes a remar y a guiar la barca que a andar. Esa es la realidad. Por entonces estábamos viviendo de la pesca del cangrejo, de la carpa, de todo este sistema. Estábamos viviendo, pues aproximadamente, 300 familias concretamente, a todo lo largo desde los ojos del Guadiana hasta Malvecinos, que está por la parte de abajo de Ciudad Real. Yo concretamente no llegué a pasar hambre, pero me faltó muy poco. Había días que... Pero aquellos tiempos pasaron, afortunadamente. Y luego ya vino una pequeña industria ya más, digamos, de ganar dinero, que fueron los cangrejos. Por entonces se cogían los cangrejos con garlitos, que se le llamaba. Eran unas trampas que el cangrejo entraba, pero luego cuando regresaba se encontraba con un fondo que no tenía salida. O sea, entraba por una boquilla que se le llamaba, el cangrejo entraba allí adelante que tenía el cebo, caía y cuando regresaba aquí. No podían. Entonces se iba quedando allí. Y bueno, pues para que os hagáis una idea, teníamos aproximadamente unos 350 trampas cada hermano de aquellas. Se facturaban todas las semanas, todos los viernes, los cangrejos iban cogiendo y echándolos en unas nasas grandes, se echaban al agua a vivir, estaban viviendo allí una semana. Y a la semana venía alguien que se dedicaba a llevarlos a Madrid. Tú ya te volviste allí y estuviste de guarda aquí en Quero, ¿verdad? Claro, ya cuando fracasa todo esto, había un señor allí en Daimiel que todo su afán era que me tenía que traer aquí, que había comprado la finca del Masegar precisamente y que se tiene que venir el chico. Y me vine al Masegar. Yo llegué aquí al Masegar en el 71, 72, más o menos. ¿Y cómo recuerdas las primeras imágenes que viste del Masegar? La primera sensación fue jodida. Fue jodida porque verás, ahí hay una casa, estaba muy bien, pues era una casota que la habían arreglado, era una majada de pastores. Pero digo que me cayó un poco esto porque yo llegan ahí, este es el Masegar, el metal, me meto ahí en el Masegar, más solo queda una. Y yo decía, Dios mío, Prisco, qué poco vas a durar tú aquí. Pero aguanté mucho, no creas que estuve 3 meses enteros en Masegar sin bajar al pueblo siquiera, ¿sabes? Y bueno, al principio pues era cosa de obras nada más. Cespedera, una máquina que estaba trabajando, pues era tener un poco el cuidado de las horas que echaba aquella máquina y tal, porque el Masegar en sí se estaba formando cuando yo llegué. No había agua, no había... bueno, había sí, pero era un agua que hubo que hacer para hacer laguna, hubo que hacer una serie de retenciones con unas cespederas que se hicieron con máquina para que ese agua se retuviera hacia atrás. Y bueno, pues sí, lo conseguimos, era una laguna y es. Ahora en este caso no creo porque está seca. Masegar es una finca en el tiempo creo, no estoy muy seguro, pero yo creo que fue pues una finca de pastoreo. Supuesto que lo que es la casa del Masegar, esa sí que me consta que era una majada de pastores. De hecho, la entrada tiene como antiguamente lo hacían, unas cercas para el ganado y tal. Y me creo recordar, hasta lo que tengo yo aprendido, pues era una vega donde se dedicaban
más que nada eso, al pastoreo, no como agricultura, tampoco, porque bueno, ya volvemos a lo mismo. Todas las vegas que bañan el Jigüela, que se bañan con aguas salobres, es muy difícil de conseguir agricultura en ellas, muy difícil. Imposible no, porque, en fin, tenemos ejemplos de que se han alimentado con compost, con tal, y entonces le hemos hecho de producir, pero no siempre se consigue, no. Y luego, Prisco, ya se creó esta laguna artificial con estas cespederas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue el proceso y cómo funcionaba la laguna? O sea, tenía ciertas compuertas, ¿verdad? Para exactamente. Esto se fabrican estas cespederas. Estas cespederas tienen unos aliviaderos con compuertas, porque, claro, lógicamente eran cespederas, eran unos muros de tierra. Y si el nivel del agua, tú cortas el agua en un muro de tierra, en cuanto te haga una cota, digamos, de escape, la tierra, pues ya ves tú, se va. Entonces, ¿qué se controlaba con estas puertas? Creo que, vamos, no creo, es que estoy seguro, había 3 compuertas, una central y 2 a los lados por donde aliviábamos el agua. ¿Qué pasa? Que cuando subía a cierto nivel había que desaguar, levantar aquellas compuertas para que se conservara un poco el nivel, ya que tampoco nos convenía tener un nivel muy alto de agua porque es contraproducente para la caza. La caza quiere su refugio, quiere sus escondites y tal. Y como en pequeño, porque la verdad es que comparado con Arroyo Morón o comparado con el Taray, pues es una laguna muy pequeñita, pero en pequeño fue muy productiva. Y has dado aquí, has mencionado quizá el nombre que ha hecho también afamada la zona de Masegar y el Taray, que fue la caza, ¿no? La caza, sobre todo la caza. Era su principal... Claro, la caza y los cazadores, sobre todo. Aquí caen Miguel Delibes, José María Blanc, habría oído a lo mejor hablar de él, porque tenía una fundación, tiene una fundación en Madrid, la Fundación José María Blanc, ese era mi jefe, el Blanc . Bueno, el Blanc era dueño solo del Masegar, pero estaba asociado con los de Arroyo Morón. En Arroyo Morón eran 4 señores. El Masegar ha hecho cacerías espectaculares, posiblemente no tanto como el Taray, porque el Taray, claro, pues es así como 2 o 3 veces el Masegar. Entonces, lógicamente, tenía más capacidad de escopetas. El Masegar eran 4 o 5 escopetas y se terminó. ¿Cómo era un día de cacería? Muy bueno. ¿Y cómo se desarrollaba? Muy bueno porque era siempre que llegaba una cacería, pues era un cúmulo de cosas. Lo más importante y lo que yo valoro más, pues era juntarte con amigos. Tenías que levantarte aquí a las 4 de la mañana en el pueblo, coger tu coche, irte al sitio, porque bastante antes de que se hiciera de día había que estar la gente ya metida en los puestos. Para cuando se hacía de día, ya la gente tenía que haber desaparecido de la laguna. Un papel fundamental en estas cacerías era el barquero. Claro. ¿Qué recuerdas de los barqueros? De los barqueros, pues eso... ¿Y algún nombre de algún barquero claro, del Masegar? Sí. Aquí concretamente pues tenemos a Enrique Arias, uno de los más digamos, más allegados a nosotros. De hecho, es familia de mi suegro, que paz descanse y tal. Y bueno, pues ese fue el que relevó a mi suegro. Cuando se jubiló mi suegro, se quedó él de guarda, ahí en el Masegar. Y como digo, pues antes sí que fue barquero. Me preguntabas por la misión del barquero. Pues la misión del barquero principalmente era cuidar del señor que llevabas dentro, que llevabas al puesto. Cuidar el material, cuidar la escopeta, porque estamos hablando de una barca de muy pocas dimensiones y era muy fácil caer al agua. Luego, pues cuando la cacería terminaba, pues no sé, pues ser un poco hábil para recoger las piezas que había matado, también, y con las mismas, pues sacar, sin novedad, sacar a este señor
de donde está metido allí en medio del agua, allí perdido de Dios, pues sacarlo. Uno de los grandes también pasajes de la caza y de los barqueros es un pasaje de Miguel Delibes que comparte con el barquero de la laguna del Taray de aquellos años, que se llama, o lo nombra como el señor Antiloquio. Y una de las cosas que sabían estos barqueros, aparte, como dices, de llevar a los cazadores y recoger las presas, era que conocía todas las especies de patos. Claro. ¿Qué especies de patos recuerdas que también se cazaran? Claro. ¿Y cuáles eran más deseados? Los más deseados siempre ha sido el más grande. Lógicamente, el que mataba un azulón, que es lo que le llamamos nosotros coloquialmente, pues esa nade real, pero el azulón, el de la cabeza, eso era, daba gusto matarlo porque, bueno, pues hace más bulto ahí arriba y se mataba más fácil, y el porrazo en el agua era más espectacular. Ese con el colorado y sus hembras eran las 4 especies favoritas de los cazadores. Luego, el cazador que era fino y que le gustaba que una pieza le volara rápido, pues ahí teníamos el cazador de la cerceta. La cerceta es un pájaro muy pequeñico, pero que vuela con muy mala leche. Los que mataban cercetas, y este tío tira bien. O sea, no se andaba por las ramas. ¿Por qué? Porque es un vuelo muy rápido. Luego te podía decir, bueno, en las cacerías normalmente no, pero bueno, pues sí se mataban grullas muy pocas, en pocas ocasiones, pero alguna que otra también se mataban. Gansos, el ganso también era uno de los pájaros grandes que se mataban en las cacerías. No tantos, de esos era menos, pero luego había una serie de caza menor, que se llama, que es, como digo, la cerceta. Ya entramos en la familia de los cucharas, los rabudos, los paletos y toda esta cuadrilla, que eso era inmenso. Entre los machos y hembras, pues te podían formar. Y la principal, una de las digamos, presentes en las cacerías era la focha. Se arrancaba poco, pero cuando se arrancaba, eso era, pues a lo mejor pasar un aluvión de fochas, también muy buenas para tirar, porque es así que volaban todo recto y pues bueno. El caso es que, bueno, pues sí, se mataban muchas especies. Había otra que de esa escaseaba mucho, y esa llegó ya más tarde. Esa en las cacerías yo particularmente no recuerdo que se matara ninguna, que es un pato que tiene la cabeza azul, que se llama malvasía. Además está protegido 100%. ¿Recuerdas la existencia de molinos Sí. ahí en Ajihuela? ¿Nos podías hablar un poco de aquellos que te recuerdas, cómo eran? Aquí tengo muy pocos recuerdos. Tengo uno, sí, por debajo del Masegar hay uno, el Herrero, que eso no quedan. Escasamente quedan algunas piedras. Hace ya mucho tiempo que no voy por allí, pero hace años pues quedaban unas piedras allí mal puestas. Y a continuación estaba el del abogado, que ese sí existe todavía. Existe, y además creo recordar que la casa, porque ahí hay una casa montada, y la casa le pasa el río o la desviación, porque antiguamente era el río, pero para que moliera en el molino hacían una desviación para que eso. Bueno, pues esta desviación pasa justo por debajo de la casa esta. Es decir, las piedras de molienda, creo recordar que no están, pero sí que está el sitio donde ha pasado el agua, donde molían antiguamente. Luego había otro, antes de llegar a la carretera de aquí de Quero a Villafranca, el nuevo, puede ser el nuevo, sí. Ese no sé ni dónde está. Ese sé que lo nombra mucha gente, pero ese no he llegado yo a conocerlo. De aquí para arriba también, a partir de Masegar para arriba,
Pues había otro que era el Molino Dolores, que se está ya pegado en las inmediaciones de Pueblo de Almoradiel. Por un lado están todos los humedales en los que tú has estado y demás, un poco asociado, y luego aquí cerca del pueblo está la Laguna Grande, ¿no? Claro. Que cambia completamente un poco. ¿Cómo definirías esta diferencia entre lo que es la Laguna Grande, ¿no? O sea, la Laguna de Quero, y todos esos humedales o lagunas que son más ribereñas, por así decirlo? Claro, hay una gran diferencia en que, por ejemplo, todo lo que estamos diciendo, hemos comentado, pues lo baña el río Jiguela, el Riansares, y esto es una laguna de vaso, digamos, una laguna de cogida de, bueno, pues, ¿qué pasa? Que se ha pasado una semana lloviendo y la Laguna Grande ha subido. Ahora en estos tiempos, pues nos duran menos las aguas. Y esta laguna, ya hace años, prácticamente no se secaba en todo el año. Se quedaba muy baja, que es cuando aquí se sacaba la sal, porque entre otras cosas, esta laguna era una producción de sal enorme, además. De hecho, gente de aquí del pueblo ha trabajado en ella y sacaban la sal a mano. Y aquella sal se le dio, por lo visto, esto tendría que decirlo a alguien que estuviera más cercano aquí al pueblo, pero bueno, se le dieron varias utilidades. Una de ellas era hacer pólvora. Que no tiene nada que ver con una entrada de agua. Hay un arroyito aquí, pero es de cogida también. Es cuando se llenan X sitios y bajan las aguas y desembocan. Pero normalmente es cuando llueve, sube su nivel. Es muy buena también, porque también hemos tenido caza aquí, sobre todo flamencos últimamente. ¿Qué arroyos recuerdas así por el municipio? Arroyos que acabaran en diferentes lugares. Arroyos, pues por ejemplo, que fíjate, curiosamente, ahora mismo no sé cómo se llama, el Arroyo Santana. Perdonad, este es el Arroyo Santana y nada más. A la Laguna Grande no entran más arroyos. Luego está el cauce de la Sangría, ¿no? Que sale de la Laguna Grande. El cauce de la Sangría, que va hasta el río. Ah, bueno, claro, sí. Ese es que continúa. Continúa, digamos que, por ejemplo, es el arroyo pasa por la laguna y continúa hacia abajo, que va a parar a otra laguna. Es una cadena que ahí es donde tenemos esa se ha utilizado hasta hace muy poco como cazadero. Vado Ancho, Pastrana, ahí estuve yo trabajando, haciendo esa laguna, que también es artificial. Igual las cespederas. Sí, igual las cespederas y tal. Ahora, pues como estamos con el tema del agua tan fastidiados, pues creo que no tiene agua. No, porque esa laguna también era una laguna muy, muy superficial, muy alta, y entonces al no tener agua los ríos, pues no tenemos. Pasa un poco lo que le pasa a Arroyo Morón. Arroyo Morón tuvo agua en sus tiempos, pero cuando el río estaba más alta que la laguna, digamos. Ahora tenemos el río más bajo, pues entonces no tenemos agua. Y ahora hay una que no mencionas. Estamos diciendo que se ve arroyos. Después del Masegar te vas a Arroyo Morón. Arroyo Morón. ¿Qué es Arroyo Morón? Arroyo Morón es una finca de varias hectáreas. Una finca, pues creo recordar que había así como unos 40 o 50 hectáreas de vega. Vega también que se utiliza también para el pastoreo. La casa del gitano en sí, que se llamaba, era una casa con una bodega. Y fíjate tú, mis primeros pasos, resulta de que salgo del Masegar, me llevan allí. Y bueno, y aquí no hay nada hecho, no había nada, no había tal. Y sí, me decía el encargado, sí, no te preocupes, hay que hacer vino. Pero yo no he hecho vino en mi vida. Total, bueno, pues los primeros pasos que di acá en Arroyo Morón fue eso, hacer una bodega de vino. Y bueno, luego ya bajaron máquinas, hicimos diques de contención y tal, y luego ya como último el agua.
y bañamos el agua, y ahí empezamos también a hacer cacerías. Se hicieron cacerías muy importantes. De patos también. De patos también, sí. Menos que aquí en la zona esta de abajo, pero también se hicieron unas cacerías muy buenas. ¿Recuerdas así pozos, fuentes o manantiales en el pueblo que fueran así muy llamativos? Muy Sí, conocidos? teníamos, por ejemplo, una muy famosa, que la tenemos dentro del pueblo, la fuente del Pozo Dú. Hay un dicho muy bonito que dice que ¿qué quieres que te traiga si voy a Quero? Tráeme una jarrita de agua del Pozo Nuevo. Ese está ahí nada más bajar de la ermita, no sé si habéis bajado, ahí está. Y pozos, pues fíjate, hay una cosa muy curiosa. Yo vivo en una zona del pueblo de la ermita, de allí de los silos que le llaman. Bueno, pues fíjate dónde está aquello. Pues ahora mismo podríamos ir a un pozo que seguro que tiene como mínimo 1,5 metros de agua. Y todos nos preguntamos, ¿pero de dónde puede venir este agua si hay pozos en el centro del pueblo que están secos? Pues ahí está. ¿Tiene nombre? No, el pozo. No, es particular. Ah, es particular. Ese está en la casa de mis suegros. Vale. Luego muchas casas tenían pozo, ¿no? Todas. Casi te voy a decir que es 100%. Porque Quero, entre otras cosas, Quero ha sido un pueblo muy labrador. Y es, pero vamos, ha sido, cuando me digo labrador, pues me estoy refiriendo a que ha tenido muchas bestias, muchas mulas, en fin. Y rara era la casa que no tenía su muleja, su borrico, tal, y a la vez el pozo para alimentar a ese animal, porque hace años, pues no, impensable, no teníamos fuentes, no había nada, abrir el grifo y salir el agua. Para culminar la entrevista, una reflexión ya un poco personal tuya que has visto durante toda tu vida y has estado ligado a los humedales, a las lagunas, al agua. ¿Qué cambios has visto a lo largo de tu vida en estos parajes, ¿no? En estos parajes, todo sí. Te estás refiriendo, creo que desde que casi empecé a andar, muchas cosas y no buenas todas. No porque sí, es verdad que estamos cambiando, está cambiando, parece ser, ahora están dándole muchas vueltas al cambio climático, pero lo que es una pena, y me duele muchísimo, contestando a tu pregunta desde cuando yo empecé a andar para acá y tal, he conocido tantas cosas buenas que cuando empezaron las malas me dolieron mucho. Hay cosas que se han estropeado por su propia naturaleza, pero la mayoría, te lo puedo asegurar, que ha tenido que ver la mano del hombre.